Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu Sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. No. Bien, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, la última vez, el martes pasado, hicimos toda la lectura continuada del capítulo 3 de las sextas moradas, donde la Santa Madre Teresa de Jesús aborda un tema que a ella le preocupó profundamente, podríamos decir que casi toda su vida, y trató también de discernirlo, confrontándolo con biblistas, con teólogos, con profesores, con directores espirituales, con confesores, con tantas personas tratando de buscar siempre luz y tratando de buscar siempre la verdad. Ese es el tema de lo que nosotros hoy diríamos las locuciones místicas o las locuciones de Dios, las locuciones divinas. Teresa de Jesús las llamará hablas de Dios, hablas de Dios. Dice en el epígrafe que recordábamos la vez pasada, en el epígrafe del capítulo 3 de estas sextas moradas, dice de la manera que habla Dios al alma. Dice de la manera que habla Dios al alma. Entonces este es el tema en el que estamos nosotros metidos a la altura de las sextas moradas. Entonces Santa Teresa de Jesús nos invita y nos advierte que estas hablas de Dios al alma existen, se dan, y no se dan solamente en ella, sino que se han dado en el transcurso de toda la historia de la salvación, como lo atestigua también la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia. Pero también nos alerta, nos advierte de personas que ella incluso ha conocido, que oyen lo que se imaginan que oyen. Y han sido atrapadas estas personas en la melancolía. Y cuando decíamos melancolía en el tiempo de Santa Teresa de Jesús, eso era un revuelto de cosas. Eso como que incluía paranoia, neurosis, incluía desdoblamiento de personalidad, lo que hoy también se conoce como depresión profunda. Ella lo llama flaca imaginación, lo llama también engaños o estrategias para engañar que utiliza el demonio. Entonces Santa Teresa de Jesús comienza a advertir sobre ello. Y sobre las hablas divinas también decíamos que podrían tener dos enfoques, y habíamos dicho una palabrita en torno a este primer enfoque, que es el enfoque religioso. Decíamos que bien sea para el creyente de a pie, como cada uno de nosotros, o el teólogo profundo de profesión, para quienes hablar la palabra de Dios es lo más elemental. Entonces, desde el punto de vista religioso, podríamos afirmar nosotros que en el cristianismo al que ustedes y yo tenemos la dicha, tenemos la responsabilidad también de pertenecer como católicos, en efecto se trata de un Dios que habla, de un Dios que entra en la historia de los seres humanos, en la historia de cada uno de nosotros, y nos habla a través de múltiples formas o de múltiples maneras. Por ejemplo, decíamos que nos habla por mediaciones ordinarias como a través de la naturaleza, a través de la naturaleza. Dios que habla a través de la naturaleza. Dios que nos habla a través de lo creado. Dios que nos habla a través de la bondad de las personas. Cuando nosotros conocemos personas así, en el Carmelo abundan, más de lo que nosotros nos imaginamos.
Personas con mucha bondad decimos, no, es que oír a esa monjita, oír a esa carmelita seglar, oír a ese fraile, es como si estuviéramos sintiendo que Dios mismo nos estaba hablando con su bondad, con su cariño, con su ternura, con esa voz tan dulce, a través entonces de personas, de la bondad de las personas. El Dios que en Jesucristo se abaja y se mete en el mismo nivel humano, en el mismo nivel nuestro para dialogar con nosotros y para utilizar el mismo lenguaje del ser humano. Recordábamos algunas experiencias bíblicas muy familiares para nosotros. ¿Se acuerdan de Samuel que dice, habla Señor, que tu siervo escucha? ¿Ves? Ahí está el Dios que está hablando a Samuel. El prólogo de la carta a los hebreos, si ustedes van a esa carta, la carta a los hebreos dice que Dios nos ha hablado de muchísimas formas, de muchísimas maneras, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesús, que es la gran palabra. En términos de San Juan de la Cruz, que recrea mucho este texto de la carta a los hebreos, dice que ya el Padre nos habló en Cristo Jesús y en Él nos ha dicho todo, absolutamente todo lo que tenía por decirnos. Y tiene tres expresiones hermosísimas el Santo Padre Juan de la Cruz, que Jesús es la palabra última, mejor y definitiva del Padre Dios. Vean qué lindo. Última, mejor y definitiva del Padre. Y que en darnos a su Hijo ya nos lo dio todo, absolutamente todo. Incluso tremendamente, con mucha osadía dice que después que nos dio a su Hijo Jesús, que es su palabra última, mejor y definitiva, se quedó como mudo, porque ya dijo todo, absolutamente todo lo que tenía por decirnos. Entonces tenemos una religión en la que Dios se comunica, en la que Dios habla, en la que Dios habla. O sea que Santa Teresa está en la línea de la revelación, ¿verdad? Está en la línea de la revelación bíblica. Bien. Entonces, todos estos episodios tan familiares para nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes también cuando estamos leyendo sobre todo a los profetas, que ellos dicen oráculo de Yahvé, es decir, palabra de Yahvé, palabra de Dios, esto me lo dijo Dios y vengo a comunicárselos, ¿no? Y el otro episodio familiar, que creo que ahí terminábamos la vez pasada, es el del apóstol Pablo en su camino hacia Damasco, que oye la palabra del Señor, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿quién eres tú, Señor? Tan bueno, todo este relato de la Biblia tan familiar que nosotros conocemos. Bien, la gran palabra, Logos, Jesús de Nazaret. Ese es el enfoque religioso. Pero este tema de las locuciones bíblicas, locuciones místicas, o la manera como habla Dios al alma, puede tener otro enfoque. Y el otro enfoque es el de la ciencia, el científico. Y este enfoque, por lo tanto, es un enfoque distinto. Es un enfoque distinto porque está encerrado su saber en la esfera o en el espacio de lo creado, de sus propias leyes. Y ustedes saben que para la ciencia lo que está más allá o fuera de este espacio criatural, empírico, constatable, o lo rechaza, o no le interesa, o lo niega, o lo niega, o lo relega, y lo deja en el rango de los fenómenos paranormales, o los parquea, los estaciona a un lado y los margina. Los fenómenos místicos, por ejemplo, todos estos descritos por Santa Teresa de Jesús, como lo vamos a ir viendo progresivamente, en este enfoque científico se les ha considerado como alteraciones patológicas,
como taras psicológicas, o como categorías conocidas y mezcladas o matrimoniadas con cierto tipo de epilepsia. Todo esto es el enfoque y la respuesta que la ciencia, que lo científico ha dado a esto de las hablas divinas de las cuales nos habla Teresa de Jesús. Bien, entonces Teresa de Jesús, en este tercer capítulo de las moradas que hemos leído, ella se plantea una gran distintiva de fondo. Estas hablas divinas, ¿son de Dios o no son de Dios? Dios sí o Dios no. De un Dios que es para los seres humanos o de un Dios que es para solamente el místico. ¿De qué Dios se trata? ¿De qué Dios se trata? Entonces, para Santa Teresa de Jesús, de manera particular, y como lo vemos en sus escritos, ella tiene la certeza que Dios habla, que Dios ama y que Dios salva. Dios habla, Dios ama y Dios salva. Y esto está en conexión. Esto está en conexión con la revelación bíblica, donde Dios habla, donde Dios ama y donde Dios salva. Y estamos ante un Dios que ciertamente habla al ser humano en momentos cruciales. Habla a personas selectas que lo saben escuchar. Y la lista es larga. Habla a los patriarcas, empezando por Abraham, nuestro padre en la fe. Sal de tu tierra, de Ur de los caldeos, y vete a la tierra que te tengo prometida. Habla a los profetas, y son muchos los profetas que desfilan por el Antiguo Testamento. Habla a los caudillos, como Moisés, Josué, a los libertadores. Habla a los sacerdotes. Hace poco estábamos leyendo, haciendo la lectura continuada de dos libros importantes de la reconstrucción del templo y del pueblo de Israel, que son los libros de Esdras y Nehemías. Habla a todas estas personas, ¿verdad? Y tantos otros personajes que surgen en la historia de la iglesia, como son los místicos, como son los profetas de la iglesia católica. Por ejemplo, un Dios que habló a San Francisco de Asís, a San Juan de la Cruz, a la misma Santa Teresa de Jesús, a Santa Juana de Arco. Entonces es un Dios que constantemente se está comunicando con el ser humano. Bien, entonces Santa Teresa de Jesús a nosotros hoy nos pone ante esas dos dimensiones. La una podríamos llamarla testificar, testificar. Yo no sé si esa palabra existe, pero se entiende. Testificar. Es decir, ella da testimonio. Ella da testimonio porque Dios le ha hablado. Porque Dios le ha hablado. A ella le ha hablado el Señor. Y esa es su primera misión o su primera tarea. Dar testimonio de eso. Dar testimonio de que Dios sí le ha hablado. Nos pone a nosotros entonces en esa dimensión testificar, de testimonio. La otra dimensión, digámoslo así, la podríamos llamar teológica o literaria. Aparte de la testifical, de dar testimonio,
La otra la llamaríamos teológica o literaria. Es decir, precisa cómo se da ese hecho y asegura que esa palabra que ella escuchó es la palabra de Dios, es palabra de Él. Y que Él también la impulsa a decirla, la impulsa a narrarla, la impulsa a escribirla. Y gracias a ese impulso literario y experiencia de Dios, tenemos los escritos que hoy nosotros podemos disfrutar. Que hoy podemos disfrutar y que cada uno de nosotros como carmelitas, ¿verdad? Como miembros de esta venerable familia del Carmelo, tenemos sus obras, sus escritos. Entonces, fíjense, testificar lo que le ha pasado, teológico y literario, se siente impulsada a narrar y siente la urgente necesidad de comunicarlo, de escribirlo o de testimoniarlo en letras de molde. Entonces, Santa Teresa de Jesús se experimenta testigo y se experimenta también profeta. Está en esa línea del testigo y de los profetas a quienes Dios le dirige su palabra, a quienes Dios les sorprende con su lenguaje divino. Entonces, sea por lo que sea por lo que sea, ella necesita decir, ella necesita narrar, ella necesita escribir con su pluma, que nunca paró de escribir, lo que le ha pasado a ella, lo que le ha pasado a ella. Se siente entonces como los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento que salían corriendo a testiguar lo que les había dicho ese oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. Y eso lo hacen aunque les cueste la vida. Bien, esta es la primera vez que le sucedió a Teresa de Jesús. Fue no aquí como lo está contando en las moradas, sino que ya eso le aconteció a Teresa de Jesús 12 años atrás, cuando redactó el libro de la vida. Entonces, vean, vamos a seguirle la pista a Santa Teresa de Jesús en algunos aspectos de este tema, para constatar la afirmación que esto fue una preocupación de discernimiento constante en Santa Teresa de Jesús, nuestra madre. Eso que sucedió allá le sigue sucediendo. Y por eso ella siempre está en constante confrontación, para hacer luz y para buscar la verdad. Entonces, después ustedes, con calmita, yo les voy a dar aquí cinco citas. Para las que tengan las obras completas, después lo van a buscar. La primera cita es Vida 19.9. Vida 19.9. Escribe así Teresa de Jesús. Esto como una locución divina, como algo que le dijo el Señor. Sírveme tú a mí y no te metas en eso. Ya. Sírveme tú a mí y no te metas en eso. Y termina Teresa de Jesús diciendo, en ese capítulo 19, número 9 del libro de la vida, fue la primera palabra que entendí hablarme vos, y así me espantó mucho. Claro, la primera vez que escuché eso. Yo todavía no he escuchado eso, pero a mí eso me pasa de escuchar esa voz. Y si estoy en mi cuarto medio dormido y a oscuras, lo mínimo que yo haría sería salir volado, corriendo, muerto del susto.
Primera vez. Y ella dice, claro, y así me espantó mucho. Claro, ¿quién no se va a espantar? Leyendo uno que está solito, ahí en lo oscuro, medio dormido, y oiga la voz. Angelita, sírveme tú a mí, no te metas en eso. Oh, ya sale corriendo de Viña para allá, para los Andes. Yo también haría lo mismo, ¿verdad? Fue la primera palabra que entendí hablarme vos. Y así me espantó mucho. Vida 19:9. Segundo, vida 25:18. Vida 25:18. Ella escucha estos tres flash, estos tres WhatsApp. Hablamos. Yo soy, yo soy. Segundo, soy todopoderoso. Y tercero, no hayas miedo, yo soy. Qué maravilla. Vida 25:18. Otra locución, mira, yo soy todopoderoso, no hayas miedo, yo soy. Y esto lo va a recordar Santa Teresa de Jesús, que lo leímos, después también lo pueden confrontar en estas cestas moradas, capítulo 3, número 5. Ella lo expresa diciendo que se trata de el poder de Dios, que es hablando y obrando. El poder de Dios que es hablando y obrando. No como a veces nosotros decimos, ¿verdad? Diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. Es decir, eficacia obradora y absoluta de este Dios todopoderoso que le habla a Teresa de Jesús. 3. Vida 32:11. Vida 32:11. Esto escucha Teresa que le dice Cristo. Dice que él, Cristo, andaría con nosotras. Y eso se lo asegura justamente cuando está en este jaleo de la fundación de San José. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Mm? Que él, Cristo, andaría con nosotros. Y fíjense que esto está en conexión con la Biblia. Esta es la gran promesa de Jesús. Yo estaré contigo o yo estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. La misma promesa de Jesús, que él, es decir, Cristo, andaría con nosotros. En cuentas de conciencia, en cuentas de conciencia, esta es la cuenta de conciencia que se conoce como merced y arras del matrimonio espiritual, merced y arras del matrimonio espiritual, escrita en Ávila el 18 de noviembre de 1572, 5 años antes de comenzar a redactar las moradas. 18 de noviembre de 1572. Ella escribe así en esa cuenta de conciencia una palabra o una habla divina de parte de Jesús. No hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí. Qué bonito esto, ¿eh? No hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí, para apartarte de mí.
Y quinto, finalmente, esto es una muestra apenas, de muchas hablas que encontramos en los escritos teresianos. Es Fundaciones 29:18. Fundaciones 29:18. Y en el mismo libro de Fundaciones también, Fundaciones 31, capítulo 31, números 4 y 11. Repito, Fundaciones 29:18 y Fundaciones 31, 4 y 11. Díjome luego, ¿ves? Me dijo el Señor, díjome luego, yo soy, el mismo soy. No dejes de hacer estas dos fundaciones. No hagas caso de esos fríos, que yo soy la verdadera calor. Qué lindo, ¿eh? Ahí mire, ahí el Señor como calefactor de su vida. Calefón, calefón. Díjome luego, yo soy, el mismo soy. No dejes de hacer estas dos fundaciones. No hagas caso de esos fríos, que yo soy la verdadera calor. Para la muestra, esos 5 botones de las muchísimas que encontramos nosotros regadas en los escritos de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Incluso si ustedes cogen las cuentas de conciencia, que son las mismas relaciones, también se llama así ese libro, ella dice mucho, díjome el Señor, me dijo el Señor, cuando estaba en algún problema, alguna dificultad, alguna incertidumbre, alguna duda, alguna oscuridad, decía, y me dijo el Señor, díjome el Señor. Entonces las obras de Teresa de Jesús están plagadas de hablas de Dios, de hablas de Dios, de locuciones divinas. Entonces todas estas hablas divinas de las que escribe Teresa de Jesús, las que testimonia Teresa de Jesús, son palabras identificadoras de su Señor Jesús, palabras identificadoras de su amado esposo, el Señor Jesús. Que a la final, ¿qué vienen a hacer? Vienen a confirmar la presencia de Él en su propia vida, en la vida de Teresa de Jesús. Todas estas locuciones vienen eso, a confirmar que Jesús está con ella, la presencia de Él en la existencia de Teresa de Jesús. Y este mismo Señor Jesús es el que le concede la gracia de darle la misión de fundadora. Le ratifica la alianza de amor y le da la certeza, la seguridad de que estará con ella para ayudarla, para ayudarla. Es decir, que sin estas hablas que confirman la presencia y la ayuda de Jesús, Santa Teresa de Jesús nunca habría sabido todo lo que supo, ni hacer todo lo que fue capaz de hacer. Dios era el resorte interior que la movía, que la hablaba y la movía, que la movía, para llevar a cabo todo lo que llevó a cabo. Ella misma sigue escribiendo, ¿verdad? Muchas cosas de las que escribo me las decía mi maestro celestial. Lo dice en Vida 12:6. Vida 12:6. Y continúa.
sin ruidos de palabras, la está enseñando este maestro divino. Vida 25:2. Y para rematar, aquí en las cestas moradas, en el capítulo 3, número 16, lo pueden ver, cestas moradas 3:16. Escribe así textualmente: porque han sido muchas veces las que el Señor le ha hecho esta merced, la merced de hablarlos, la merced de comunicarle. Bien, entonces fíjense qué recorrido más interesante hemos hecho así rápidamente en torno a estas hablas, en torno a estas hablas, tiene el Señor con nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Estas comunicaciones. Estas comunicaciones o estas hablas. Bien, en el epígrafe, es decir, en la síntesis esa pequeña que ella pone al inicio del capítulo, al bajito del capítulo, con el capítulo 3, y trae como un resumen de lo que va a tratar en ese capítulo. Ella nos dice en ese epígrafe, ¿no? En ese epígrafe. Dice de la manera que habla Dios al alma cuando es servido. Dice la manera que habla Dios al alma cuando es servido. Esto equivale, esto equivale o corresponde al paralelo escrito en el libro de la vida o en su autobiografía, y concretamente también en el epígrafe del capítulo 25 del libro de la vida. 25 del libro de la vida, que dice, en que trata el modo y manera como se entienden estas hablas que hace Dios al alma sin oírse. Estas hablas que hace Dios al alma sin oírse. Sin palabras. Bien, entonces Santa Teresa de Jesús, nuestra madre y para fortuna nuestra, distingue varios niveles de escucha de esas hablas de Dios. Vamos a mencionar unas 5 o 6. Distingue estos niveles de escucha o de habla, de niveles de escucha de esas hablas de Dios. Vamos a ver, vamos a anunciarlas al menos. Primera, unas parece que vienen de fuera, esas hablas. Unas parece que vienen de fuera. Y otras de lo muy interior del alma y otras de lo superior de la misma alma. Cestas moradas 3.1. Cestas moradas 3.1. Vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma y otras de lo superior de la misma alma, es decir, de lo más profundo todavía. 2. En todos los casos, es decir, si vienen de fuera, del interior del alma o de lo superior de la misma alma, en todos los casos, la palabra de Dios tiene poderío. Tiene poderío y suavidad
cuando es escuchada por el ser humano. La palabra de Dios es absoluta e incontenible. Ustedes los chilenos dirían, es una palabra potente, potente, absoluta e incontenible, poderío. Además de ser una palabra, según Teresa de Jesús, que queda grabada o esculpida de una manera indeleble, es decir, de una manera que no se puede borrar en la memoria del ser humano. Y esas palabras, dice Teresa de Jesús, no pasan por mucho tiempo y algunas jamás pasan. Es decir, grabadísimas, quedan grabadísimas. No pasan por mucho tiempo y algunas jamás pasan. Nunca. Eso lo dice en Cestas Moradas 3.7. Cestas Moradas 3.7. Que lo leímos. Y después, ustedes por favor lo pueden volver a leer. 3. Lo decíamos recién. Esa palabra que habla Dios es con una profunda eficacia, es decir, palabra que es hablando y obrando, hablando y obrando. El número 5 de este capítulo tercero de las cestas moradas. Diciendo y haciendo. 4. Palabra que no puede dejar de oírse y atenderle. Se oye y se atiende sí o sí. Porque es la palabra que gobierna el castillo y es una palabra que crea devoción y humildad. Palabra que crea devoción y humildad. Esto lo dice en este capítulo que nos ocupa el número 18. Número 18. 5. Esta palabra que oye Teresa de Jesús. Esta habla de Dios al alma, que habla al orante. Esta palabra de Dios que habla al orante da lucidez, da luminosidad, da luz en abundancia, da luz en abundancia. Y hace descubrir, gracias a esa luz, hace descubrir que se ha tenido un pensamiento y entendimiento mediocre, ignorante y rudo. Uy, qué palabras más bravas las que usa Teresa de Jesús. Claro, cuando tú adquieres luz, dice, vaya en la basura que yo andaba. Hace descubrir que hemos tenido antes un pensamiento, un entendimiento mediocre, ignorante y rudo. Y lo dice ella en Vida 28.6. Vida 28.6. Gracias a esa luz mental, a esa luz intelectual que la da el maestro interior, el maestro divino, el maestro celestial, que es Jesús. Y sexta, esa palabra interior
que da luz y claridad, dilata nuestro espacio, amplía nuestro espacio y sobre todo le da magnitud, apertura al saber, al conocimiento. De manera particular a Teresa de Jesús y al orante en general. Nos abre la mente, nos abre la mente. Nos vuelve, digámoslo así, en el mejor sentido de la palabra, más clarividentes. Porque vean más o menos lo que dice Teresa de Jesús, que con una sola palabra, vean, una sola palabra de Dios se comprende mucho. Una sola palabra. Con una sola palabra se comprende mucho. Cestas moradas 3:15. Cestas moradas 3:15. Se comprende mucho. Y en el número siguiente, en el 16, nos dice que esta palabra se da, o Dios la comunica al alma, por un modo que yo no sabré decir. Se da a entender mucho más de lo que ellas suenan sin palabras. Enseña mucho en el silencio. Entonces ahora, mis queridos hermanos y hermanas, y siguiendo la luz, las pistas que nos ofrece nuestra Santa Madre Teresa, vamos a detenernos un poquito en estos poquitos minutos que nos quedan. Vamos a detenernos un poquito en el cómo discernir esta cuestión, para distinguir entre gracia mística, que es lo que está defendiendo Teresa de Jesús, o anomalía psíquica, porque ella nos advierte de personas que se imaginan oír lo que ellas quieren oír. Distinguir entre gracia mística y anomalía psíquica. Yo me detengo aquí fuerte porque esto tiene mucha vigencia y mucha actualidad. ¿Mm? Y el tema, aunque no con esas palabras, Teresa de Jesús se lo plantea y da unas señales para discernir. Para Teresa de Jesús esto es de gran importancia. O sea, los loquitos que oyen lo que quieren oír no es de hoy, eso tiene historia. Eso tiene historia. Porque dice Teresa de Jesús que conoció muchos de ellos. Es de gran importancia entonces discernir eso, Teresa de Jesús. Vamos a ver algunos criterios. Teresa de Jesús, nuestra madre, los llama señales. Los llama señales. Y esas señales nos las ofrece la misma Teresa de Jesús. Esos criterios de discernimiento, esas señales de discernimiento. Nos las ofrece Teresa de Jesús. Y por lo tanto se convierten para nosotros de luz en el camino. Luz en el camino. Esto es una preocupación fuerte para Teresa de Jesús, para la mística y profetisa Teresa de Jesús, que en el fondo es como preguntarse, ¿cómo discernir la palabra de Dios? ¿Cómo discernir la palabra de Dios? Para no ser engañados con otra palabra que no es de Dios. Ese interrogante se lo plantea Teresa de Jesús. Esa preocupación se la plantea Teresa de Jesús.
Ella lógicamente está convencida que lo que ella escucha y lo que ella comunica, intenta comunicar, a ella le sucedió de manera abundante. Le sucedió de manera abundante. Ella tiene la certeza que Dios habla al ser humano, que le ha hablado a ella misma. Y como tiene experiencia de eso, como tiene experiencia de eso, nos ofrece esos criterios, nos ofrece esas señales muy certeras por demás que nos ayudan hoy, que nos permiten hoy a discernir dicha palabra de Dios en medio de la selva, digámoslo así, en medio de las selvas y en medio de las luces que se van entrecruzando en el espíritu humano. En esto, Teresa de Jesús es una maestra enorme y con una vigencia tremenda. En el texto ella nos presenta como 5 o 6 señales. Quiero decir, en el capítulo 3. Vean, en el número 5 comienza ella a decir así, ¿no? Para que lo miren ahí, capítulo, cestas moradas, tercer capítulo, número 5. Pues tornando a lo primero, están allí, ¿verdad? Pues tornando a lo primero, que venga de lo interior, que de lo superior, que de lo exterior, no importa para dejar de ser de Dios. Las más ciertas señales, vean pues, las más ciertas señales que se pueden tener, a mi parecer, son estas. La primera, y ahí está la primera, poderío y señorío. Después ya ustedes vuelven a ver eso. Número 6, la segunda razón. Número 7, la tercera señal. La tercera señal. Por lo menos esas tres nos ofrece, ¿verdad? Después ustedes leen estos tres números, pero vamos a decir una palabrita en torno a ello, aunque yo creo que ya esto se está acabando. Pero creo que por lo menos alcanzamos a mencionar estos tres niveles que Dios mediante el próximo martes lo seguimos profundizando. Lo seguimos profundizando. Vamos así como hacen en los restaurantes, ¿no? Vamos a ver el menú y después ya vemos qué contiene cada cosa del menú. Tres enfoques, tres enfoques. El primer enfoque, el ético y moralizante. El ético y moralizante. Este es el primer enfoque. Dentro de estas señales o criterios de discernimiento que nos presenta Teresa de Jesús para clarificar si es o no es palabra de Dios. El enfoque ético y moralizante. Dos. El enfoque psicológico. El enfoque psicológico. Y 3, por supuesto, el enfoque religioso. El enfoque religioso. Y ahí vamos a constatar que Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, se planteó muy seriamente el interrogante del discernimiento de sus propias experiencias místicas y de las propias y de las ajenas, de las experiencias místicas propias y ajenas.
y dar respuesta hoy desde esos tres enfoques distintos: ético y moralizante, psicológico y religioso. Y bueno, ya nos quedan 2 minuticos, los dejamos allí enunciados, y con la gracia de Dios, si Dios nos da licencia, el próximo martes no se lo pierdan por este mismo canal. Y dejamos allí para no avanzar más porque ya esto ya se nos fue la horita. Me dio alegría verlas y verlos. Igualmente, padre. Igualmente, padre, gracias. Cuídese. Seguimos. Bendiciones, padre. Claro, sí, vamos a encomendarnos a la Virgen y les doy la bendición. Bueno, Madre, Reina y Hermosura del Carmelo, ruega por Ruega nosotros por nosotros. para que seamos dignos de digno alcanzar alcanzar las promesas y gracias promesa de nuestro nuestro Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Un abrazo a Gracias, todos. padre. Me dio alegría verlos. Gracias, muchas gracias. Igualmente, padre. Gracias. Gracias, padre. muchas gracias, padre. Chao. Bendiciones.